En el video donde introdujimos el concepto de integral definida, estuvimos hablando ya sobre aplicarla al cálculo de un área. En ese caso, lo que hicimos fue calcular el área encerrada bajo la curva que representa la gráfica de una función que para nuestro caso fue no negativa, y tomamos como base o como piso para ese área al eje de las abscisas. Veamos un ejemplo. De acuerdo a lo que habíamos visto, si queremos calcular este área que está bajo la curva que corresponde a la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado en el intervalo del dominio entre 0 y 1, este área debería plantearse como la integral definida de extremo inferior 0 y extremo superior 1 para la función f de x igual a x cuadrado diferencial x. Gracias al teorema fundamental del cálculo, sabemos que para encontrar el valor de esa integral definida tendremos que buscar una primitiva cualquiera de x cuadrado. Para nuestro caso podríamos escribir x cubo sobre 3. No le sumamos la constante de integración porque sabemos, de acuerdo al teorema, que la constante se va a cancelar, pero sí indicamos los extremos de integración para saber dónde vamos a valorizar esa primitiva. El resultado que vamos a obtener es la resta de la primitiva valorizada en el extremo superior, que será 1 al cubo sobre 3, menos la primitiva valorizada en el extremo inferior, 0 al cubo sobre 3. 0 al cubo es 0, sobre 3, 0. Nos queda solamente el número 1 al cubo sobre 3, que es igual a 1 tercio, y ese es el valor que corresponde al área encerrada debajo de la curva que representa la función f de x igual a x cuadrado hasta el eje x con extremos entre 0 y 1. La función que utilizamos para este ejemplo cumple todos los requisitos necesarios. Es una función continua, no negativa, porque está del eje x hacia arriba y a lo sumo lo toca en el 0. Pero ahora me pregunto qué sucederá si el área que queremos calcular corresponde a un área encerrada entre el eje x y una función no positiva. Para dar más claridad a esta situación, tomemos la función opuesta de la anterior. Esta función es g de x igual al opuesto de x cuadrado y queremos encontrar el valor del área encerrada entre el eje x y la curva que representa la gráfica de esta función en el intervalo, igual que el anterior, entre 0 y 1. Si nosotros planteamos una integral definida, tenemos que hacerla entre 0 y 1, pensando en lo que habíamos aprendido hasta ahora. ¿Para quién? Para la función, que en este caso es g de x, que es el opuesto de x cuadrado diferencial x. El procedimiento es igual, en este caso la integral es inmediata, pero si no fuese de ese estilo, aplicaremos las técnicas de integración necesarias para encontrar la integral indefinida, es decir, sin tener en cuenta los extremos, y así trabajar con una primitiva, como hicimos en el caso de la integral definida anterior. Al resolver la integral definida, escribimos una de las primitivas, el opuesto de x cubo sobre 3, valorizada entre 0 y 1. Y veamos lo que sucede en este caso. Tengo que valorizar en el extremo superior el opuesto de 1 al cubo sobre 3 menos el opuesto de 0 al cubo sobre 3. Sabemos que este término se cancela. El opuesto de 1 al cubo es menos 1. Dividido 3 es igual a menos 1 tercio. Si nosotros decimos que este resultado de la integral definida es igual al valor de este área, esa respuesta no es correcta porque el número que se obtuvo al resolver la integral definida es un número negativo y estoy tratando de encontrar el valor de un área. Sin embargo, este número que se obtuvo es el menos 1 tercio, que es opuesto de este otro,
que sirvió para dar el valor de un área que, si pensamos en estas dos funciones, el área que estoy buscando es exactamente del mismo valor, solo que en este caso la función está por debajo del eje X. Vemos claramente que menos 1/3 es el valor opuesto al del área que estamos queriendo calcular. En consecuencia, cuando vayamos a plantear un área de este tipo, encerrada entre el eje X y la curva que representa la gráfica de una función no positiva, como en este caso, tenemos que tomar la precaución de plantear de manera tal que el resultado sea el que corresponde y no un número negativo. Lo que podemos hacer es, para ese área, escribir el valor opuesto de la integral definida que calculamos recién. En este caso es del opuesto de x² diferencial x. Cambiamos el signo al resultado de la operación y sin ningún problema obtenemos el número 1/3 que ya habíamos visto por el ejemplo anterior, que es el resultado que sí corresponde al valor del área buscada. Ahora analicemos este otro caso. ¿Cómo tendremos que proceder para utilizar integral definida en el cálculo del área que llamé con A? Ese área está encerrada entre las gráficas de la función f y la función g en el intervalo desde A hasta B. En este caso, y en el intervalo que queremos calcular el área, ambas funciones están por arriba del eje X. Entonces podríamos pensarlas individualmente para calcular el área encerrada bajo la curva que representa a cada una de ellas y con piso en el eje X. Si fuese así, pensando en la función f primero, el área bajo la curva que representa la función f y como piso tiene al eje X entre A y B, sería toda la que está pintada en rojo, más todo este pedazo que está acá debajo. Sería todo esto. Voy a hacer alguna rayita verde, pero no quiero estorbar a lo que está en color rojo. Todo esto, desde A hasta B, bajo la curva que representa la función f, lo podemos calcular a través de una integral definida planteando. Vamos a llamarla A⁻1 para distinguirla de aquella. La integral definida entre A y B para la función f de x diferencial x. Pero vemos gráficamente que este planteo no nos va a dejar obtener lo que estamos queriendo, que es lo que está en rojo. Nos va a dar un valor que va a corresponder a un área más grande, va a ser toda esta. Pero fijémonos ahora qué sucede si planteamos el área bajo la curva que corresponde a la función g y que tenga como piso también al eje X entre A y B. Vamos a llamarla área 2 y el planteo será también con una integral definida de extremos A y B, pero ahora calculada para la función g de x diferencial x. Bajo la curva de la función g, el área que encontramos es la que aparece acá rayada en color verde, que es justamente la que nos está sobrando en el planteo del área A⁻1. Esta integral nos permite encontrar la de color verde, pero nada de la de color rojo. Entonces, si el área 1 da por resultado todo el valor de este área y el área 2 solamente la que está rayada en color verde, haciendo el área 1 menos el área 2, vamos a obtener la que estamos buscando. Si hacemos eso, el área A, la que está en color rojo, será la resta entre el área 1 y el área 2 que acabamos de plantear. Y si reemplazamos con la integral que corresponde en cada caso, tenemos para el área 1 la integral definida entre A y B de la función f de x diferencial x. A esa integral hay que restarle otra integral definida desde A hasta B de la función g de x diferencial x. Pero en este caso podemos escribir todo bajo un único símbolo integral desde A hasta B para la resta entre f de x y g de x, todo afectado
de diferencial x. Por lo tanto, cuando nos encontremos con la necesidad de calcular un área encerrada entre dos curvas que representan a funciones distintas, lo que vamos a hacer es determinar el intervalo de integración. En este caso generalizamos desde a hasta b y vamos a hacer la integral de la resta de la función que va por arriba del área, a la que yo le llamo función techo, menos la función que va por debajo del área, que yo le llamo función piso. Siempre vamos a plantear el área pensando en la integral definida de la resta de la función techo menos la función piso. Tanto la función f como la función g dentro del intervalo AB están representadas por encima del eje de las abscisas. Pero si fuesen las dos no positivas o una de ellas positiva y la otra no, la expresión para plantear el área es siempre válida. Solo hay que tener en cuenta dentro del intervalo que estamos integrando quién es la función que trabaja como techo y quién es la función que trabaja como piso. Para terminar, vamos a hacer una observación de algo muy importante a tener en cuenta para el planteo del cálculo de un área. Si necesitáramos calcular el área que está rayada en color verde, encerrada entre la curva que corresponde a la gráfica de la función f y el eje x entre a y b, podemos ver que en la representación gráfica aparece una parte del área hacia arriba del eje x y otra parte hacia abajo. En este caso, no podemos plantear el área con una única integral entre a y b porque el techo y el piso no son el mismo entre a y b. Hay un valor que deberemos averiguar, que es la intersección de la gráfica de la función con el eje x. Lo podemos averiguar haciendo cálculos, llamémoslo c, que es donde cambia la función que va por arriba y la función que va por abajo. En el primer caso, entre a y c, la función que va por arriba es f y la función que va por abajo es la idénticamente nula que corresponde al eje x. Entre c y b, la cosa es al revés. Para plantear este área, tenemos que sumar dos subáreas. Podríamos llamar A⁴ a una de ellas y A⁵ a la otra. El área que queremos averiguar será la suma de A⁵ más A⁵. Y a cada una de ellas sí la vamos a poder plantear como una única integral definida. El área A⁵ está entre A y c para la integral definida de la función techo, que en este caso es f de x, menos la función piso, como es la ley de la función idénticamente nula, que corresponde al eje x. Es f de x igual a 0. Y es por eso que cuando tenemos como piso al eje x, directamente escribimos la integral definida de la función techo, ¿verdad? Entonces esto es para que vean que es lo mismo si la función que trabaja como piso es el eje x o, como en el caso anterior, una función g. Todo esto afectado de diferencial x. De un modo similar, planteamos el área 2, que va en la integral definida desde c hasta b para la función que trabaja como techo, que ahora es la idénticamente nula, el eje x, menos la función que trabaja como piso, que es f de x. Por eso, cuando la función está por debajo del eje x, lo que nosotros hicimos fue directamente el opuesto del valor de la integral definida de la función f. 0 menos, el 0 lo podemos obviar, y de esto podemos extraer el menos por propiedad de la integral, y nos queda la opuesta de la integral definida desde c hasta b de f de x diferencial x. Fíjense que lo hemos planteado como una suma, pero como el área 2
va por debajo del eje X, terminamos poniendo un signo menos porque esta integral definida va a dar resultado negativo. En definitiva, el área total será la integral definida entre A y C para f de x, diferencial x, más el área 2, que le vamos a poner un menos porque el área 2 tiene un menos delante, menos la integral definida desde C hasta B de f de x, diferencial x. Para plantear el cálculo de un área utilizando integral definida, tendremos que tener en cuenta cuál es la función que va por arriba, cuál es la función que va por debajo, y en el intervalo en el que queremos calcular el área, tenemos que ver si se conserva siempre la misma función por arriba y siempre la misma por debajo, o hay que hacer una partición, como en este caso, y en lugar de hacer una sola integral definida para el área, hay que sumar varias integrales definidas para obtener correctamente el área. Si nosotros planteamos la integral definida y hacemos al revés, la función que está por debajo menos la función que está por arriba, el signo del resultado va a ser el opuesto del que buscamos. Lo mismo va a suceder si ponemos invertidos los extremos de integración. Por lo tanto, podríamos llegar a obtener, si no prestamos atención, un resultado positivo habiendo cometido dos errores. ¿Cuáles serían ellos? En la resta, escribir la función piso menos la función techo. Primer error. Y si en la misma integral invierto los extremos y pongo el más grande por debajo y el más chico por arriba, vuelvo a cambiar el signo, con lo cual cometo dos errores y no me doy cuenta en el resultado final. Para que eso no suceda, tengo que prestar mucha atención en el planteo.